bienvenidas a todas a Huellas para el Encuentro. Hay gente que quizás es la primera vez que viene a Huellas, otras que no, ¿no? Otras personas que nos conocemos muy bien y otras personas que no tanto, quizás, ¿no? Así que la idea es, primero que quisiera es esto, darles la bienvenida y descubrir entre todas desde la mirada hoy que va a traer yo la llamo historiadora, pero de alguna manera es, además de ser historiadora, ama la historia y es docente de historia y estudió historia y todo esto, es mi amiga, antes que nada. Es la que me eligió para sentarme en el banco de al lado de ella en la secundaria, ¿sí? Y juntas hicimos el ingreso en la UBA en su momento, no juntas porque ella estudiaba historia y yo ciencias de la educación, pero bueno, tenemos un recorrido largo hecho juntas. Por la vida nos separó durante muchísimos años, como con otra amiga acá que es de la secundaria, que se llama Silvina, que está ahí, con la pared verde. Y bueno, y la verdad es que me da mucho gusto comenzar este año, todas las actividades que tenemos con Huellas van a ser hermosas, pero me da mucho gusto empezar con Roxana, no solamente por la calidad profesional, sino por la calidad humana y por lo que implica para mí. Así que bienvenida, Roxana, a Huellas para el Encuentro, y ya te había propuesto comenzar con esto del Día de la Mujer, ¿no? Era tan importante. Me gustaría ahora dejarte a vos la posta, Rox, pero sin embargo, antes que nada, y me gustaría preguntarte vos cómo te presentarías y después ya te dejo coordinar el taller a vos, ¿sí? Bueno, perfecto. Me presento diciendo que me cuesta un poco el tema de la tecnología, como habrán visto, pero a ver si puedo achicar esto. No. Ahí está, ahí se ve, Y ¿eh? pero no puedo ponerla. Pero la voy a poner de arriba. Ahí está. No podía poner presentación. Ahí está, Ok. ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora sí me presento. Mi nombre es Roxana Contino. Soy profesora en historia, recibida de profesora en historia. Así que ese es mi orgullo, recibida de profesora en historia en la UBA. Soy además, investigo, me gusta, pero me presento como profesora en historia porque me encanta dar clases de historia. Esa es la verdad. Me encanta hablar de historia y me encanta enseñar historia. Así que soy, por sobre todas las cosas, profesora en historia. Y agradezco la invitación de mi amiga Norma, que como ella dijo, es mi amiga de toda la vida, y el espacio para hablar de historia. En este caso, como protagonista la mujer, pero eh, me gusta hablar sobre cualquier cosa que tenga que ver con la historia. Bueno, perfecto. Entonces, un poco tomando el pie que me dejó Liliana Podestá, voy a arrancar diciendo que efectivamente yo considero que no hay un día de la mujer. En parte en la grabación que hice lo puse, me parece que todos los días son el Día de la Mujer. Eh, no me parece mal que haya un día que se visibilice, no me parece mal, pero no hay un único día. Todos los días hacemos batallas, todos los días venimos haciendo batallas desde el inicio de la historia, eh, tal vez desde el inicio de la humanidad, pero me parece que sí es de destacar que todos los días es el Día de la Mujer y no necesariamente necesitamos uno. Tal vez lo seguimos necesitando para visibilizar esta lucha que viene, porque aún a pesar de los avances, vamos a ver que hay cosas que no están resueltas, pero todos los días son el Día de la Mujer. ¿M? Así que con eso arranco un poquito esta charla que tan amablemente Huellas me ha permitido hacer, desde la historia. Eh, y entonces vamos a pensar un poquitito qué significa este 8 de marzo. ¿Por qué 8 de marzo?
8 de marzo de 1857 hay una huelga masiva de obreras textiles en Nueva York, se movilizan por las calles, salen las mujeres a las calles, estamos hablando mediados del siglo XIX, salen las mujeres a la calle, ¿por qué? Para reclamar fundamentalmente la reducción de la jornada laboral diaria a 10 horas. Trabajaban entre 14 y 16 horas diarias y a veces trabajaban por las noches y esto no estaba reglamentado. Por supuesto, por el aumento de sus sueldos. ¿Por qué? Porque cobraban, haciendo el mismo trabajo, menos de la mitad de los varones. Entonces, el 8 de marzo de 1857 hay un reclamo, digamos, se visibiliza por primera vez este reclamo. En el 8 de marzo de 1908, fíjense la cantidad de años que pasaron, las cosas sin resolver, no hay cambios en la situación laboral de la mujer. Ya vamos a ir viendo también que en muchas otras cuestiones, muchas cuestiones no se habían resuelto. Hay una nueva huelga en Nueva York, esta vez las trabajadoras de la fábrica Cotton, textiles, las trabajadoras textiles tienen mucho que ver con un puntapié inicial para los reclamos, pero en vez de salir a la calle deciden permanecer en el lugar de trabajo. ¿Y qué hacen? Para que esto no cobre fuerza, las encierran en la fábrica donde estaban, se desata un incendio sin control, no pueden salir y el saldo de este 8 de marzo de 1908 es 129 mujeres muertas en la fábrica. Entonces lo que se conmemora es esto, es esta situación de reclamo y esta situación trágica de mujeres reclamando por sus derechos. Por eso muchas veces esto de feliz día, feliz día, feliz día, no es un feliz día. Es un día para conmemorar, es un día para tener presente los reclamos. Pero esto del feliz día se hace como extensivo. No es un día feliz. Es un día para recordar, es un día para conmemorar, es un día para seguir adelante con las luchas. Bueno, finalmente, el 8 de marzo de 1910, mujeres reunidas en Copenhague, mujeres socialistas. Las mujeres socialistas tienen mucho que ver con los reclamos vinculados a los derechos de las mujeres fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y declaran el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y finalmente, en la década del 70, si mal no recuerdo, en 1972, la ONU también toma esto y establece el Día Internacional de la Mujer. Por eso el 8 de marzo tiene la significancia que tiene y por eso estamos hoy aquí tratando de hablar con respecto a este tema. Entonces nos vamos a ir bien atrás, y vamos a ir a mirar el rol de las mujeres en las religiones. Y vamos a empezar con Egipto. Y vamos a recordar, no voy a hacer historia con respecto a esto, pero vamos a recordar que el dios más importante, el creador, es Amón-Ra, que es un dios masculino. Que por supuesto, esto estamos hablando de religiones politeístas, que por supuesto hay diosas mujeres, las pongo aquí para ponerlas, digamos, para visibilizarlas también. Isis, que representa la magia, la maternidad, la protección, Hathor, la belleza, la música. Pero quiero marcar, Amón-Ra es el dios creador. Nos vamos a Grecia y entonces tenemos que el dios creador es Zeus, que Gea está representando a la tierra, que durante un tiempo Gea fue muy importante y como representaba la tierra y la vida en la tierra, fue muy importante, pero Zeus le ganó en la escala y por supuesto es recordado como el dios creador. Y después tenemos el Imperio Romano. Y el dios creador, perdón, disculpen, me olvidaba, Gea como representante de la tierra, Atenea la sabiduría, Afrodita, amor y la belleza, es decir, nos dan lugares importantes. No digo que no, pero el creador es masculino. En el Imperio Romano pasa exactamente lo mismo. El creador es Júpiter. Después, por supuesto, tenemos Juno, matrimonio, familia, Venus, amor, belleza, Minerva, sabiduría. La sabiduría nos la vinculan bastante, pero Dios creador varón. Bajamos al monoteísmo y entonces vamos al judaísmo. Y entonces tenemos que el único Dios es el Dios creador, Yahvé, Jehová, un único Dios creador. Y después sí, en la Biblia aparecen mujeres importantes, que en definitiva son mujeres importantes porque son esposas de Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel y Lea, esposa de Jacob, pero en este caso ya son esposas.
hay un hombre importante, son esposas. Son muy visibles, si analizamos después las cosas que se cuentan de ellas, son visibles y tienen importancia, pero siempre son esposas de. Y para acercarnos un poco más por ahí a lo que es más masivo en nuestro país, al cristianismo, Dios es el creador, la tríada sagrada, por supuesto, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y acá por ahí empieza a tener importancia también María, pero María es la madre de, y está en un segundo plano, porque los creadores, o el creador Dios, es varón, y después tenemos santas y tenemos un montón de cosas, y sí que es visible, y hay muchas mujeres dando vuelta en el Nuevo Testamento, pero lo que quiero remarcar es que en las religiones eh, politeístas y en las monoteístas, el creador es varón. Y esto también tiene que ver con, yo no me voy a meter con las cuestiones religiosas, pero tiene que ver con una mirada, ¿no? Tiene que ver con la importancia del varón. A veces pensando en esto a través del tiempo me pregunto si esto está muy relacionado con la cuestión de la fuerza y evidentemente es probable que tenga que ver con la cuestión de la fuerza, pero es increíble como cuando se aunan algunas cuestiones ven el protagonismo del hombre eh, traspasando las épocas y con cosas tan disímiles como un politeísmo y un monoteísmo, ¿verdad? Es decir, la mujer siempre está relacionada con la familia, con la casa, pero la creación es del hombre. Bien. Ahora, y digamos, y todavía bajando un poco más en la religión cristiana, eh, quería pensar en esto de las costillas y las manzanas, entre costillas y manzanas puse, y pensar un poco en Adán y Eva, ¿verdad? Y entonces, a ver, Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Y el pecado original que los expulsa del lugar preferencial es Eva inducida por la serpiente que lo tienta a Adán a comer el fruto prohibido. La culpable de haber salido del universo eterno es la mujer. Es la mujer la que tienta a Adán con el fruto prohibido. Así que también como para tener en cuenta estas cuestiones como porque no quise entrar en detalles con este tema de las religiones, pero por ejemplo, la religión, porque da para mucho más, pero por ejemplo, los musulmanes y el tema de la mujer y la mujer cubierta, mismo los judíos ortodoxos con el pelo que tiene que estar cubierto, porque si eso implica que la mujer es exclusiva de, bueno, toda esta cuestión que está como para pensar, ¿no? Como la mujer tiene un rol diferente al hombre y es la mujer la que tiene el problema. No es que el hombre la mira con deseo, no es la mujer que puede provocar o que genera en el hombre eso. El hombre no lo genera solo, es porque la mujer está ahí. Y estas cuestiones son muy importantes de tener en cuenta. Bien. Eh, Esto entonces vinculado a la religión. Vamos un poco más a lo sacro. A ver ¿qué es lo que ven ahí? ¿Quiénes están representadas en esa imagen? ¿Qué son? ¿Qué ¿Nunca te son? llamaron bruja o Son, brujo? son brujas, exactamente son brujas. ¿Y con qué se vinculan las brujas siempre? ¿Cómo son las brujas? ¿Cómo Malas. son? Malas, ¿qué Malvadas. más? ¿Cómo Malas, son malas? feas, Feas, bien, hechiceras. hechiceras. ¿Y qué más usan siempre? Porque no se olviden que eso también lo usan, ¿eh? La Siempre. escoba. La escoba, la escoba. Entonces son mujeres feas, malas, pero con escobas. Les voy a contar algo. Hará cosa de entre 10 y 15 años, no recuerdo bien la fecha, estuvimos haciendo con unas amigas una investigación relacionadas a la mujer griega, miento, no es a la mujer griega, a la comunidad griega en Argentina, a los migrantes griegos en Argentina. Hicimos varias entrevistas, la mujer, el hombre, un rol importante vinculado a la economía, pero la mujer vinculada a la transmisión de pautas culturales, música, comida, el idioma. Y en una de esas entrevistas que hicimos a mujeres, una mujer que calculemos que tendría mi edad, o sea que habría nacido alrededor de la década del 60, por ahí.
Y nos contó, y me quedó, ahora hablando de la escoba, me quedó muy marcado porque tenían problemas económicos y le habían hecho regalos a algunos varones de la familia, pero a ella, que era una nena un poquitito más crecida, no le habían hecho regalo para el Día de Reyes. Entonces ella le pregunta a la tía por qué ella no había recibido el regalo, que ella quería regalos, que sí que quería un regalo, y se pone insistente con esto. ¿Y saben qué le regaló la tía cuando ella se puso insistente con que haber querido recibir Una regalos? escoba. Una escoba. Le dijo, toma, tanto que insistís, acá tenés tu regalo. Y le regaló una escoba. Y estamos hablando de la década del 60 del siglo XX, no estamos hablando de la época romana. Es importante tener en cuenta también la mirada que la propia mujer tiene en algunas ocasiones con respecto al rol de la mujer en la sociedad. Entonces, bueno, tenemos brujas que son malas, feas, pero siempre con escobas, y cuyo origen evidentemente está vinculado a la Edad Media. ¿Y con qué relacionamos esto? En realidad, las brujas están vinculadas con mujeres generadoras de conocimiento que ponen en peligro la superioridad del hombre porque luchan contra lo establecido, porque en definitiva están vinculadas con, por ahí, brebajes, porque en definitiva están buscando justamente cómo sanar, y entonces ponen en contrapunto el poder que el hombre tiene. Y, por supuesto, como por ahí pueden sanar con alguno de los brebajes que usan, las vinculan con las fuerzas malignas y por lo tanto son tratadas como brujas. Y por supuesto, muchas veces quemadas en la hoguera. Entonces, eh, queda claro que la mujer después del siglo XV está relegada fundamentalmente a lo doméstico. Las que salían de esto son segregadas. Y las que se vinculan a estas cuestiones que por ahí tenían que ver con sanar o con ir fuera de los cánones establecidos, brujas, malas, quemadas en la hoguera. Por eso les decía que las que se dedican a cuidar los cuerpos son criminalizadas y acusadas de brujería. La caza de brujas, a partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, está muy presente, está muy vinculada a la Inquisición del catolicismo y evidentemente está muy vinculada a las mujeres que salen de lo establecido. Entonces, en la caza de brujas, la bruja tiene que ver con la mujer que sale de los cánones establecidos, vinculadas con cuestiones diferentes a lo que el orden establecido de la mujer vinculada al hogar hacía. Entonces quise rescatar también esto de lo diferente y de mostrar de dónde vienen estas brujas feas y malas y por qué, ¿verdad? Y también entonces en relación a la Edad Media y a las brujas y a la mujer mala y al rol de la mujer, voy a recordar los cuentos que a gente de más o menos nuestra edad nos transmitieron. Y tenemos a Blancanieves y los siete enanitos, y tenemos a la Cenicienta, y tenemos a la Bella Durmiente. Y en todos estos cuentos está la mujer mala, la que es linda y es rechazada por la madrastra, que es mala, la bruja que la duerme, pero por supuesto el príncipe que la rescata. Cenicienta, pobre, tiene que limpiar, las hermanastras la hacen limpiar y entonces pierde el zapatito, pero ¿quién la rescata? El que le encuentra el pie y es el príncipe que por supuesto la convierte en princesa. Bueno, y ni que hablar de la Bella Durmiente, ¿no? Que por supuesto quiere coser, se pincha el dedo, duerme y ¿quién la rescata? El príncipe que le da el beso. Y esto, a ver, eran nuestros cuentos. Ahora, por suerte, hay un montón de otras cosas y de otras historias, pero en una época, esta era la imagen. Y Mm. la otra, y la cuestión de esto, por eso lo vinculé, es que hay la maldad en la mujer, porque la madrastra es mala, porque la bruja es mala. Y una mujer buena sí es la mujer buena, la que cumple con la estética, la que es linda, pero las otras son malas. Entonces, esto se arrastra. A ver, estoy hablando de la Edad Media. Y estos cuentos son muy posteriores y hasta no mucho tiempo atrás estuvieron en vigencia como cuentos para la niñez. Entonces, ¿no? Como para ir pensando en cómo se van construyendo, ¿no? Los ideales y cómo va traspasando esto de la mujer en la historia. Entonces, queda muy en claro
que el rol de la mujer, sobre todo, yo les diría que hasta... ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, Ah, No, me parece perdón, fui yo que tosí. sí. perdón, no, pensé que Roxa, alguien quería... igual vos vas a, ¿puedo decir algo o es tu idea? Porque estaba pensando en el padre, los padres, este padre que se casa con la bruja. No tiene Bueno, ninguna responsabilidad en el cuento. nada, no aparece. No Acá las aparece, malas, es la bruja el problema en los obvio, cuentos. Y otras cosas que me viene, vengo reflexionando acerca de lo que estás diciendo, ¿no? Pero fíjate absolutamente. vos, ¿no es cierto? Mira, está muy buena esa reflexión porque yo no había pensado, ni siquiera yo había pensado en el padre, mira lo que te digo. Un Sí, cero a la porque izquierda. ¿cómo? Claro, porque Cero a la realmente izquierda. sí, es ni siquiera lo nombra como que se casó con esa mujer y bueno, y Nada, terminó pero la siendo culpa lo la que tiene la bruja, la ah, madrastra, la mujer defendiendo la a sus linda también. hijas, cosa que tampoco es hoy poco común, sigue pasando. Entonces hay un montón de cosas que están todavía Dando vueltas. Por eso dando digo que por es verdad, acá. no hay un solo día, pero no está mal que de repente ocupemos un día para hablar algunas cuestiones. No está Claro. mal que paremos a Sí, sí. reflexionar. De ¿Por hecho, qué? Porque después al me- final vamos a retomar esto, ¿eh? Al sí, final les dale, prometo dale, dale. que vamos a retomar. Pero digo, Bueno, si quieren alguno, puede si alguien compartir. quiere aportar, por supuesto, Claro, levanta la mano y si yo no me doy cuenta, vos, Normita, me ayudás a cómo no. Bueno, dar pero tienen, protagonismo a quien quiera. para enseñarles a los que por ahí tienen la manito abajo, que dice, hay una manito abajo que si quieren la pueden levantar y esa Roxana la va a ver, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos, a ver, pongo un límite mediados del siglo XX, pero podríamos, extenderlo esto un poquitito más. El rol de la mujer. En el espacio privado queda claro que la mujer está subordinada a la estructura patriarcal que sostiene un rol impuesto que tiene que ver con el hogar, con la familia, con la maternidad, con ser cuidadora y con ser piadosa. Esto está claro y es un estereotipo muy presente. En el espacio público es la exclusión, claramente. ¿Por qué la exclusión? Porque durante mucho tiempo los puestos fundamentales estuvieron ocupados por hombres. Y si pensamos en la actualidad, igual vamos a volver sobre este tema, hay protagonismo femenino, sí, pero está desbalanceado el porcentaje. De todas formas, tenemos excepciones, porque hemos tenido reinas, y las voy a nombrar un poco para refrescar en la mente que hubo mujeres muy importantes en la historia, sobre todo a partir del siglo XV, XVI, XVIII y XIX fueron más presentes, pero es importante nombrarlas. Isabel de Castilla en España, Catalina de Medici como regente, pero en Francia, Isabel de Inglaterra, Catalina la Grande en Rusia y la Victoria del Reino Unido, son mujeres importantes que han cumplido un rol político muy importante. A ver, las mujeres de las cortes eran importantes, eh, pero digamos como un rol social. Algunas tenían mucha influencia en los reyes, pero en parte, como hablamos de las arquitectas por ahí, tenían un rol muy importante, pero el que se veía era el rey. Y las mujeres quedaban relegadas incluso de la vida política, estaban yendo de atrás. Y en algún punto también estaban mal vistas porque eran las queridas, porque eran las que hacían los problemas, porque armaban, bueno, eso también en la historia está estigmatizada, ¿no? La mujer que por ahí participaba de política lo hacía porque amaba contubernios, ¿sí? Entonces, bueno, como para ver cómo también se fue construyendo esta imagen de la mujer en política. Bien, entonces, en un contexto adverso como este que estamos mostrando, algunas mujeres serán voceras de un discurso que lentamente construyó un cuerpo identitario, colectivo y feminista. Es decir, comienza a haber un movimiento que empieza a ser notorias a las mujeres justamente para empezar a cambiar la situación, ¿no? Para tener otra visibilidad. Hay muchos lugares donde la mujer intentó ser visible.
En esta charla vamos a tratar, por ahí me salgo un poco de lo político, voy a tocarlo más marginalmente porque es de lo que más se habla, pero voy a tratar de hablar de la educación y de la cultura, que por ahí no son temas que son tan visibles, pero me parece que son importantes, ¿no? Porque de la política por ahí se habla un poco más, pero me parece que estos temas son realmente importantes. Entonces vamos a focalizar un poco más en esto de la educación y de algunos aspectos de la cultura. Entonces, con respecto a la educación, en la antigüedad, la mayoría de las mujeres, a diferencia de los hombres, no tenía acceso a la educación, era más que nada una formación doméstica, sobre todo en las clases más bajas, y por ahí las mujeres de clases más altas recibían un poco más de formación. A ver, algunas mujeres en Grecia, algunas mujeres en Roma, recibieron algún tipo de educación, pero por supuesto estamos hablando de las clases altas. Las clases bajas prácticamente no tenían acceso a la educación en la antigüedad, y tenían más que nada una cuestión vinculado a la cuestión doméstica. En Italia, durante la Edad Media, hay como para las clases altas, las mujeres hay algunas mujeres que se reciben de abogadas. En algunas facultades como Bolonia, por ejemplo, son pocas, pero hay. ¿M? Y eso marca justamente la excepción. ¿M? A medida que avanzamos en el siglo XIX, se amplía la lucha y las posibilidades, pero en realidad la educación está limitado digamos, se limita el acceso a la educación secundaria y universitaria, digamos, está vinculada a leer y escribir, si ustedes quieren, pero no a hacer algo más importante. Pero digamos que empieza esto de la mujer a tratar de incorporarse a estos escenarios. Y se presentan estas teorías contrapuestas que son realmente muy interesantes. A ver, hay teorías de tipos que escriben y que dicen que la función biológica de la hembra es parir y cuidar niños, y que está menos capacitada fisiológicamente que el varón para el trabajo mental. El degeneracionismo a fines del siglo XIX es una teoría que dice que al hacer uso intensivo del cerebro, las mujeres ponían en peligro sus capacidades reproductivas. O sea, que pensar hacía que tuvieran menos hijos. Por favor, cuidado con eso. Sería un buen método anticonceptivo. Pero no dio resultado a través del tiempo. O nunca pensamos, no lo sé. Pero bueno, esto es realmente muy interesante. Ahora, había teorías contrapuestas a esto que son las que llevan adelante las mujeres y ¿a qué se refieren fundamentalmente? A que la mente no tiene sexo, varones y mujeres tienen capacidades similares. Bueno, a alguien se le abrió el cerebro y pudo pensar algo diferente, pero esto fue durante mucho tiempo regla. Es decir, y las mujeres que salían de esto, bueno, tenían que pagarla caro, tenían que pagarlo caro esto, ¿verdad? Bueno, con respecto al acceso a las universidades, podemos hablar de dos periodos, y esto realmente sí es muy interesante. Una que tiene que ver con lo excepcional, donde las mujeres para entrar a la universidad se disfrazaban de hombres. Y después la lucha como género que se da a partir del siglo XIX. Pero la primera lucha es me disfrazo y me meto. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La carrera, una de las primeras carreras que se elige y que incluso no se ven con tan malos ojos para que las mujeres participen es la medicina, que en definitiva lo ven como algo natural como la docencia. ¿Por qué? Y bueno, por el cuidado de los niños, de la salud, son cuidadoras, enfermeritas, ¿no? Entonces, y educadoras porque también, ¿no? Es la formación. Bueno, por eso no está tan mal visto el tema de entrar en medicina. Ahora, ¿cuál es la cuestión fundamental de todo esto? Que las mujeres tuvieron que luchar primero por el ingreso a las universidades, después para obtener el título, es decir, que les permitan seguir cursando al nivel de los hombres, y después para ejercer profesionalmente, porque se recibían, pero por ahí no las aceptaban en los hospitales para trabajar, por ejemplo. Entonces, la lucha va escalonada y en diferentes niveles, ¿no? Para poder alcanzar, digamos, la igualdad de posibilidades que el hombre.
Vamos a hacer un pantallazo general por diferentes países, para que veamos las fechas, ¿no? Simplemente para que veamos las fechas. En España, en 1883 se permite que se matriculen como bachilleres, es decir, que hagan el secundario. En 1910, siglo XX, se permite el acceso a la universidad. Y la formación va orientada a su función en la vida, como les decía, no se les vaya a ocurrir ser ingenieras, no, 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 no. Vamos a ver si fundamentalmente maestras y médicas, ¿no es cierto? Y por eso les decía que durante la primera mitad del siglo XX la formación está vinculada a la farmacia, la medicina, las enfermeras y filosofía y letras, más vinculado fundamentalmente a la educación, donde las salidas laborales tienen que ver con la enseñanza media, colegios religiosos, archivos y bibliotecas. Miren, cuando estaba buscando la información y miraba, me llamó la atención, y acá no lo cambié, pero decía cuerpo de archiveros y bibliotecarios. En bibliotecarias la cambié, puse bibliotecarios, pero me olvidé de cambiarle la A en cuerpo de archiveros. Pero fíjense que son cuestiones que, digamos, limitadas. Hasta acá te vamos a permitir que llegues. ¿Qué pasó en Italia? Como les contaba, en Edad Media pocas mujeres de la clase alta tenían acceso a la universidad. De todas maneras, van adelante de otros países en Italia y el ingreso a las universidades se reglamenta en el siglo XIX, es decir, que van un poquitito antes de otros países en Italia. Les, lo que les contaba, por ejemplo, Concepción Arenal, que vive entre 1820 y 1893, que finalmente terminó siendo editora, periodista y activista en la lucha femenina, se recibe en 1841 de abogada en la Universidad Central de Madrid, disfrazada de hombre. Y cuando se dan cuenta que es hombre, ponen en crisis si le van a dar o no le van a dar el título, porque se dieron cuenta que era mujer y no hombre, y finalmente el rector acepta darle el título. Pero esta mujer fue una de las primeras mujeres que se recibe en la universidad en España y lo hace disfrazada de hombre, porque como mujer no le permitían el ingreso. Esto realmente es llamativo, pero es así. Inglaterra, medicina la carrera más elegida. Ahora les voy a mostrar los ejemplos. A principios del siglo XIX, solo 2 mujeres se reciben, lo hacen como hombres. Y la apertura se va dando en Inglaterra en función a un antecedente que se da en Estados Unidos, que es de Blackwell, que permite, digamos, que visibiliza a la mujer recibida como médica, y entonces hace que en la Universidad de Edimburgo en 1868 se permita el ingreso a medicina de las mujeres. Posteriormente se habla en Glasgow y en Cambridge. En 1876 el Parlamento levanta las restricciones genéricas para que la mujer pueda ejercer la medicina. Oxford recién admite las mujeres a fines del siglo XIX. Y en el siglo XX, en 1927, esa misma universidad restringe el número de mujeres ingresantes a la carrera de medicina. Es decir, que si bien hay apertura, es decir, a ver si se les ocurre a todas las mujeres meterse a estudiar carreras universitarias, ¿no? Pongamos un poquitito de freno. Entonces vamos a aclarar un poco estos ejemplos que le hice. James Barry, que en realidad era Margaret Ann Bulkley, y fíjense que puse varias fechas, 1792, 99, 95, porque no se sabe bien la fecha en que nació. Puse médico y militar porque lo entierran como médico y militar, es decir, que disfrazada como estaba, va a hacer, o sea, pelea contra Napoleón, y en 1812 se recibe de médico en la Facultad de Edimburgo. ¿Y saben cómo se dan cuenta que era mujer? Porque él había pedido expresamente que cuando se muriera lo enterraran, que no lo cambiaran, que lo enterraran con la ropa con la que estaba, que no lo tocaran. Una vez muerto nadie más lo podía tocar. Y la enfermera que lo va a ver y el del hospital dice, no, no, pongámoslo más decente, qué sé yo. Y cuando la enfermera lo desnuda, en realidad se da cuenta que era mujer, que tenía órganos femeninos. O sea, era una mujer que hasta fue militar.
Después tenemos a Henriette Faber-Caben o Enrique o Enriqueta Faber o Faces. Quiero un Dep- comentario, Rosa, de qué Dale, interesante esto de disfrazarse, ¿no? Como sí, para estudiar, terrible, sí. realmente terrible. O sea, imagínense lo que era esto. Esta mujer fue la primera mujer que ejerció la medicina en América porque después se fue a Cuba. Se recibe en la Universidad de París en 1812. Lo hace disfrazada de hombre, se va a Cuba vestida de hombre, ejerce en Cuba como hombre hasta que la descubren que era mujer y la meten presa. Y, bueno, o sea, otra historia complicada de una mujer que se tiene que disfrazar de hombre, se va a Cuba, en Cuba la descubren, la ponen presa porque no estaba bien visto, obviamente, que las mujeres eh, ingresaran a la universidad. Y acá les muestro a esta Elizabeth Blackwell, que en realidad era eh, inglesa, pero que se recibe en Estados Unidos, y en función a esta mujer que se recibe en Estados Unidos, hace una carrera muy importante. La hermana también colabora mucho con ella. Abre una escuela de medicina para mujeres en Estados Unidos y después se va a trabajar a Inglaterra y en función a todo esto, ella es un poco la que abre la puerta para que en Inglaterra se permita el ingreso de las mujeres a la Universidad de Medicina en Inglaterra, ¿no? Es que es un poco la que abre paso, pero ella los pasos los da en Nueva York, en Estados Unidos, es decir, en Estados Unidos donde le permiten estudiar. Y un poco para mostrar la importancia de las mujeres, eh, mostrar una mujer modelo en la ciencia, como fue Marie Curie, que en realidad adopta el nombre del marido, el apellido del marido, pero era María Salomea Sklodowska, nació en Polonia, en Varsovia, estudia en la Universidad de París, se recibe de física y química y de matemática y es la primera mujer en recibir en 1911 un premio Nobel, y lo voy a leer esto tal cual porque es por los servicios para el desarrollo de la química mediante el descubrimiento de los elementos radio y polonio, que no tengo ni la más mínima idea de lo que son, pero evidentemente esta mujer se destacó y me parece que es muy importante poner que a pesar de todas estas cuestiones, la reconocen y le dan un premio Nobel en 1911, cosa que no era tan común en ese momento, ¿no? Entonces, estamos haciendo un raconto, hay excepciones, tenemos excepciones. Las mujeres encuentran la alternativa para poder presionar y visibilizarse y cumplir con sus objetivos. Obviamente las menos, por supuesto. Esto a nivel internacional. Un poquitito pasando a nuestro país, como para pasar un poco a Argentina, me parece importante rescatar que también en un contexto adverso hay mujeres que serán voceras de lo que después termina siendo también, como a nivel internacional, un cuerpo identitario, colectivo y feminista. Voy a poner ejemplos eh, de mujeres que van a comenzar a disputar un espacio en, en los lugares que eran exclusivos para los hombres, ¿no? Por O ejemplo, sea, ahí comentaron que a Marie ver, Curie estudió en una universidad clandestina al principio. Eso no, es lo que no, escribieron en el ah, chat. Escribió en pero, el chat. ¿quién? Sí, Marie Curie. Ah, sí, 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 perdón, me perdí, no, no sabía de qué me estabas hablando. Sí, sí. Sí, Mira, eso ese dato no lo tenía. mira, Em, bueno, les decía que importante, 1830, Petrona Rosende de Sierra crea un periódico en Argentina. Una mujer creando un periódico. Eh, esperen que no sé qué pasó, se detuvo la presentación. A ver. Ah, ¿por qué no? ¿Qué me pasó lo mismo? A ver, esperen. A ver, a ver. Ahí está.
Esperen que corro otra vez la pantallita, así veo lo que están moviendo ustedes. Ahí está. Bueno, en la salud, por supuesto, ahora vamos a mostrar un mínimo detalle. Cecilia Gerson y Elvira Rawson de Delepiane, destacadas como primeras mujeres universitarias recibidas de médicas en la Universidad de Buenos Aires. Y la lucha política, ¿no? Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, después voy a dar algunos detalles. Les decía que no voy a entrar mucho en lo político, pero las mujeres socialistas y las mujeres radicales tienen mucha importancia en, en la lucha política, mucha importancia en la lucha política. Norni, lees lo que dicen, porque si toco Sí. ahí después no puedo seguir con la No, presentación. yo los leo, te voy diciendo. Dale. Lili, nuestra periodista, recomienda una serie, A ver. Lili Ford en Netflix, sobre la primer mujer abogada. Ah, mira qué bueno. En Turín, En Turín. Pero claro, 1800, a finales del 1800. Es lo que sí, decías pero vos, mirá que igual. Sí. hubo otras en Bolonia en la Edad Media hubo, ¿eh? No le Ujú. dieron bola, pero hubo. Bueno, a ver, entonces, em, destacar las mujeres en Argentina, en algunos lugares importantes de la historia. Em, América Latina tiene la particularidad de recibir eh, personajes con ideas de avanzada, justamente siglo XIX. Entonces, cuando se empiezan a producir los movimientos por la independencia y demás, también llegan muchos efluvios de nuevos pensamientos. Entonces es importante porque eso va a permitir por ahí un avance un poco más rápido que lo que fue en toda la historia anterior en Europa. Entonces, es importante destacar la lucha de las mujeres durante la independencia, muchas invisibilizadas, organizaban veladas y tertulias, o sea, a ver, es importante esto, es decir, ellas organizaban las reuniones donde la mayoría que asistían por ahí eran hombres y los que tomaban las decisiones eran los hombres, pero las mujeres tenían un rol social muy importante apoyando estos movimientos para la independencia. Obviamente estamos hablando de clases medias y clases altas. Eh, Prestaron servicios en hospitales de campaña, algunas hasta fueron al frente, Juana Zurduy, por ejemplo, como para dar uno de los ejemplos que empezaron a rescatarse en la historia. Intervinieron en escaramuzas también disfrazadas de hombres, es decir, que en algunos enfrentamientos también participaban, aunque más no sea disfrazadas de hombres. Y el otro rol interesante era como espías, como correo, apoyando la lucha por la independencia, que como eran mujeres pasaban desapercibidas en esto de pasar información, ¿no? Pero tuvieron un rol activo en apoyar ideológicamente la independencia y en algunas tareas por más de que la historia por ahí no haya sido demasiada buena con ella. A ver, en la universidad donde yo estudié historia, en ningún momento se habló de Juana Zurduy, por ejemplo. Nunca. Me enteré después. Pero en la facultad no se rescataba esto. Y todas estas cosas que les estoy diciendo tampoco se veían. ¿Hay algún otro comentario, Normita, que estoy viendo? No, dijo Lili la serie. Ah, Me hice acordar también, yo vi una película, creo que por ahí Lili la vio, que es cinéfila también, sobre la primera mujer directora de orquesta. mira, Re interesante esa película también, todo lo que qué tuvo que bueno. luchar para llegar, ¿no? No, no, Son todos increíble. directores de orquesta, ¿se dieron cuenta? Bueno, Claro. sí. Hoy en día también. Es verdad. Bueno, es lo mismo que por ejemplo, en la medicina todo divino, pero ¿cuántas cirujanas hay? La Sí, mayoría son cirujanos. son varones, sí. Bueno, con respecto al tema de la educación, y por eso decía que Argentina, América Latina y Argentina en particular tienen digamos, un avance interesante en figuras, por ejemplo, como Belgrano. Belgrano, desde el periódico El Correo de Comercio, que tuvo mucha importancia también en los momentos de preparar la Revolución de Mayo, decía que era importante la formación de las mujeres para la formación de una nueva nación. O sea, Belgrano en ese sentido es pionero en esto, promueve la creación de escuela para niñas,
En 1816 hay otro diario que sale en el interior que se llama El Observador Americano, que tuvo una sección dedicada a la educación para la mujer, es decir, que hubo ya, digamos, en la etapa independentista de la revolución, justamente por todas estas ideas que llegaban de Europa, una preocupación por la educación de la mujer. Rivadavia junto con Belgrano son pioneros, Belgrano antes, Rivadavia en la década del 20, Rivadavia tiene mucho que ver en la década del 20, en Buenos Aires sobre todo, también promoviendo la educación de la mujer. Y obviamente el otro que le da un puntapié muy importante a las mujeres en la educación es Sarmiento, con la creación de las escuelas normales. Él trae maestras que forma maestras. Realmente es muy interesante lo que hace Sarmiento en función de la educación. Eh, Estas escuelas son importantes porque preparan el camino forman a la mujer, preparan el camino para el ingreso, para el reclamo del ingreso de las mujeres en la universidad, ¿no? O sea, que es el antecedente importante y necesario para que esto se dé, ¿no? O sea, son tres figuras importantes vinculadas a la educación de la mujer. ¿Y cuál es digamos, en fines del siglo XIX, quién se acuerda que es una ley importante que da un puntapié, un espaldarazo fuerte a la mujer porque la mete en un combo? ¿De qué estaría hablando? A ver si alguien se acuerda. Década del 80, 1880, década del 80. Estamos hablando del 84. ¿Ley Federal ¿Nadie? de Educación? No, No. que fue la primera, no sé, siglo XIX. A ver, a ver, a ver, ¿no? ¿Con No, Roca? la historia desaprobé, yo me Ahí copié. está, ahí develo. En 1884 se promueve la ley 1420, Esa, esa es importantísima. la ley que yo decía, mira, mira, Ah, la mira, bueno, era la primera ley federal de educación, la ley bueno, 1420. ¿Sí? bueno. Pensé que me estabas hablando de otra, perdóname, No, discúlpame. no, no, sí, muy bien. Establece la educación primaria común, gratuita, obligatoria y laica, que trae algunos problemitas. Pero esto es importante. A ver, Roca lo hace con otra idea, lo hace, había mucha inmigración, había que formar a los hijos de los inmigrantes en una cultura homogénea, hegemónica, perdón, y todo esto, pero fue un espaldarazo importantísimo porque de verdad generó el alfabetismo en nuestro país. Realmente creo que es una ley muy importante y como englobaba, la mujer también entra. Entonces es muy importante esta ley, creo que nos da un avance muy importante. Pensemos también que este también es el inicio del crecimiento de las clases medias en Argentina, con lo cual esto también promueve muchas cosas que nos hacen significativos o que nos hicieron durante muchos años muy significativos vinculados como país a la educación. Veremos qué pasa hacia adelante, hacia el futuro, pero tuvimos muchos años de una educación ejemplar en Argentina y eso realmente nos ha dado muchos beneficios. Les decía, cuando las nombré recién, un poco para visibilizarlas, ¿no? A Cecilia Gerson y a Elvira Rawson de Delle Piane, una recibida en 1889 y otra en 1892 como médicas en la Universidad de Buenos Aires, un poco para marcar este inicio de la mujer educada en la universidad en Argentina como un punto significativo. Bueno, esto un poco como para dar un pantallazo de lo que tiene que ver con educación y de las peripecias de la mujer vinculada a la educación. Y ahora pasamos ¿Alguien quiere hacer una pregunta o hacer algún comentario? Bueno, entonces pasamos al ámbito de lo laboral. Y un poco para hacer el itinerario de cómo va cambiando lo laboral y la mujer, ¿no? A lo largo de los años. Y digamos, como para poner un punto, puse a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y en definitiva teniendo en cuenta que, a ver, la revolución industrial tiene mucho que ver con el cambio en el rol de la mujer a nivel laboral y el crecimiento de las ciudades también, con lo cual evidentemente va a cambiar el escenario a nivel internacional. La mujer, a ver, la mujer del campo siempre estuvo ligada al trabajo campesino y al cuidado de su familia, pero la revolución industrial marca un cambio fuerte porque
incorpora a la mujer al trabajo industrial. Las fábricas textiles tienen, digamos, mucho que ver con esto, y justamente porque por ahí, ¿no? El tema de la ropa y de vestir a la familia y demás también está vinculado con las mujeres, con lo cual no es extraño esto, porque la mujer tiene que coser, porque antes cosía y tejía y esto, entonces no es raro que la mujer se incorpore a las fábricas textiles, ¿no? Y sobre todo lo que va a pasar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII es que las mujeres de bajos recursos empiezan a incorporarse a este tipo de trabajos, ¿no? Por supuesto, cómo se va a dar esto. Y en esto el 8 de marzo tiene mucho que ver. Las condiciones de trabajo eran malos, la higiene de los lugares donde trabajaban eran malos y por supuesto había altas tasas de accidentes. Como les decía hace un rato, las jornadas eran de 12 a 16 horas en el día y a veces trabajaban a la noche y por supuesto no tenían ningún miramiento. Los salarios eran mucho más bajos que los hombres en salarios similares, como dijimos hace un rato. Otros trabajos de las mujeres que se hacen extensivos en esta etapa fuera de sus casas son sirvientas, cocineras, banderas o amas de llaves en casas de altos recursos. Y también comienza el trabajo en enfermería. Es decir, esto es el trabajo de la mujer fuera de su casa. Por supuesto que seguían siendo absolutas responsables de su trabajo en el hogar y en la crianza de los hijos. Es decir, esto no es reemplazado, era un doble trabajo. Y saben que no sé hasta qué punto hay un límite muy preciso de la mujer trabajando afuera y haciéndose cargo del hogar y de la crianza de sus hijos. Ahora después de eso vamos a hablar un poquitito, pero digamos, esto de la mujer haciendo doble, Sí, sí, doble rol, quiero discutir eso, te pido por favor lo después. vamos a discutir, lo vamos a discutir. Esto está abierto al final porque además había otra cosa en el medio. Bien. Que hay Y por jóvenes acá supuesto, también, ¿viste? sí, no, no, totalmente, totalmente, por eso quiero marcar la diferencia. Las mujeres campesinas, por supuesto, trabajo de campo, ¿no? O sea, esto se sigue dando. La mujer trabaja en el campo y trabaja en el hogar, o sea, el trabajo de la mujer. Mi abuela eh, nació a principios del siglo XX y hacía el trabajo en el campo, vivía en Santa Fe, y para hacer el trabajo en el campo y para que no notaran que era una mujer de campo, se cubrían todas para que el sol no las quemara. Entonces, en pleno verano estaban absolutamente cubiertas y hasta con guantes para que el sol no las quemara y que cuando iban a la ciudad se dieran cuenta que ellas también trabajaban en el campo, ¿no? Para que vean esta cosa, ¿no? De la estigmatización también de la mujer que trabajaba en el campo. De todas maneras, no cabe la menor duda que todavía acá es la idea predominante, es la mujer cuidadora del hogar, ¿no? O sea, esto es fundamental, es digamos, la máxima de la época. Bueno, vamos a los primeros años del siglo XX. Aumenta el trabajo femenino, ¿sí? Donde antes era lugares exclusivos para los hombres. A ver, pensemos esto. El siglo XIX es un cambio interesante, o sea, es importante la revolución industrial, es importante el siglo XIX como cambio, por todo lo que, el cambio que se va dando a nivel político en el mundo. El siglo XX es muy importante porque el siglo XX también da un cambio significativo y mediados del siglo XX es el gran cambio. Pero después de la Primera Guerra, es muy importante el cambio en el rol de la mujer porque muchos hombres van a la guerra y muchos hombres mueren en la guerra, con lo cual la mujer va a reemplazar al hombre en un montón de lugares que antes era exclusivo para los hombres. Entonces también estos hechos eh, empujan la llegada de la mujer al ámbito laboral. Y sobre todo también, vuelvo a repetir, el crecimiento de las ciudades es muy importante en esto. Todavía, como estuvimos viendo, costaba el ingreso a las universidades y a ejercer sus profesiones. Por supuesto, y durante mucho tiempo y bien avanzado el siglo XX, los sueldos de las mujeres son más bajos que los hombres y nunca accedían a puestos altos. Es decir, y me iba a fijar porque lo escuché y después no le presté atención. Eh, o sea, escuché y no me queda claro si era una y después lo iba a buscar y ahora me olvidé, pero lo quiero marcar. El otro día estaba escuchando las fortunas más, las 10 personas con más fortuna del último año, del año pasado,
y yo no sé si eran 10 hombres o había solo una mujer, pero las fortunas más importantes siguen estando en la cabeza de los hombres. Siglo XXI avanzado. La que veíamos en esto de por dónde anda la mujer en estas cuestiones. Bueno, algunas mujeres de clases altas y clases medias empiezan a tener cabida en lugares como la cultura, Qué escritoras. conchudo esto, ¿eh? Ya le voy a reclamar el día, ¿sabés cómo? Bueno, escritoras, poetisas, artistas, educadoras, y se amplía el trabajo en el sector servicios y en oficinas, y esto en los comercios, ¿no? Es muy interesante porque empezamos a ver después cosas que empiezan a ser típicas, ¿no? Los locales de ropa y de comida, la mujer atendiendo en los locales de ropa, ¿no? Me acordaba de Velvet, no sé por qué se me vino a la cabeza Velvet, ¿no? Y las mujeres trabajando en esas tiendas tradicionales, cajeras, maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, secretarias y telefonistas, ¿no? Em, la típica foto de la mujer, o vendiendo en una tienda, muy bien vestida y atendiendo a otras mujeres, la mujer como secretaria y la mujer escribiendo a máquina o atendiendo el teléfono, ¿no? Estas mujeres puestas en estos locales de teléfonos que antes eran tan comunes, y estos eran trabajos típicos de mujeres para el siglo XX. El cambio importante, como les decía, se da en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué la segunda mitad del siglo XX? A ver, después de la Segunda Guerra cambian un montón de cuestiones. Primero y fundamental, excepto China, la mayor parte de la población vive en ciudades. O sea, la mayor parte de la población después de la segunda mitad del siglo XX vive en las ciudades. Esto evidentemente es un cambio muy importante. Cambia la lógica, en función de esto, cambia la lógica de la concepción de las familias. Antes las familias que vivían en el campo tenían muchos hijos porque esos hijos colaboraban en la tarea del campo. A medida que avanzamos en el siglo XX, que la vida se hace más urbana y que la vida familiar cambia y que la mujer se empieza a incorporar al trabajo, también cambia la concepción de familia. Y entonces viene la familia típica, mamá, papá y 2 hijos. ¿Para qué? Para que la familia pudiera sostener la educación de sus hijos. Y esto empieza a darse a partir de la segunda mitad del siglo XX. El control de la natalidad también empieza a pensarse en esta etapa. La mujer ocupando otros roles. El tema de incluso pensar en la posibilidad del divorcio. Es decir, todos estos cambios empiezan a darse en esta etapa. Salto importante, década del 60 y década del 70, con digamos, una actitud completamente diferente de las mujeres también, ¿no? La mujer ya incorporada a la universidad, ya, digamos, con otra vestimenta, con otra mirada, con otra, digamos, tratando de salir de la mirada de la mujer tradicional vinculada a su casa, tratando de salir. Es el comienzo de esa ruptura, pero los grandes cambios se dan a partir de este momento. Entonces, obviamente, empiezan al haber además cambios también en la estructura productiva, así como fue en su momento la revolución industrial, los cambios que se dan tecnológicos después de la Segunda Guerra también marcan un cambio en la estructura laboral. Entonces, la mujer puede incorporarse a otros lugares, tiene nuevas oportunidades en la administración, en la educación, en la salud, en los comercios y en la tecnología. Es decir, empieza a tener más cabida y otros puestos, ¿sí? También empieza a haber trabajos más cualificados. ¿Por qué? Porque empieza a tener formación universitaria. Entonces hay abogadas, que antes no había, médicas, ingenieras, científicas. Esto, segunda mitad del siglo XX, empieza a hacerse mucho más notoria porque empieza digamos, a ser mucho más común que la mujer pueda ingresar a las universidades a este tipo de carreras. De todas formas, se consolidan en profesiones típicas de las mujeres, porque esto también es del siglo XX. Maestras, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas son fundamentales en cuanto a, bueno, profesiones femeninas. Y en la medicina, ginecólogas, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, empezamos a encajonar, abrimos el espectro, por supuesto, pero bien. De todas formas, siguen habiendo desafíos persistentes que se prolongan en el tiempo, que tienen que ver con la discriminación, con la brecha salarial y con las oportunidades de ascenso.
¿no? Que esto, digamos, sigue existiendo. Y esto, como decías vos, Norma, da para una discusión al final, para ver, ¿no? Dónde están estas cuestiones de cambio. Y, digamos, para empezar a armar parte de esta discusión, digamos, para empezar, no, para dar argumento, aparte de lo que va a ser esta discusión que les vamos a proponer, veamos estas caricaturas de alguien que nació, creo que para el mismo año que nací yo, que fue 1965. Mafalda. Leamos la caricatura de Mafalda. Conocí el departamento de Libertad. Es de chiquito, ujú, le contesta la mamá. Y también conocí a la madre. Trabaja la madre. Ujú, le contesta la mamá de Mafalda. Sí, es traductora de francés. Ujú, le contesta nuevamente la mamá. Y entonces Mafalda dice, porque claro, cuando se casó, no abandonó los estudios como hacen muchas. Se ve que tuvo más voluntad que ajaces, le dice Mafalda a la mamá, y estamos hablando de una mamá que es como mi mamá, es decir, estamos hablando de 1965, o sea, avanzadito el siglo XX, ¿verdad? Bien, y ahora vamos con Susanita. ¿Vos estás loca, Mafalda? ¿Yo estudiar una carrera? ¿Yo ser ingeniera o arquitecta o abogada o médica? Yo, ja, yo voy a ser ama de casa y voy a apechugar con las tareas domésticas. Voy a ser mujer y no una de esas afeminadas que trabajan en cosas de hombres. O sea, todavía acá había, y muy avanzado el siglo XX, también había mujeres que veían mal esto del avance y de la mujer, porque, a ver, ya vamos a ver que la mujer cuando hacía algunas cosas era prostituta, ¿no? O sea, la mujer que hacía estas cosas era prostituta también, ¿no? O sea, ya estaba fuera, también, no era bruja, pero era prostituta. Había otro calificativo para la mujer que quería salir de los cánones, ¿verdad? Y que no se ocupaba de su familia. Esta es maravillosa. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Eh, Está muy fuerte también. Mafalda está viendo una mujer que está cosiendo, Mafalda está viendo una mujer que está fregando el piso con un trapo, Mafalda está viendo una mujer que va a tender ropa. Y entonces reflexiona. Claro, lo malo es que la mujer en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. ¿Mm? Y esta, en donde la mamá de Mafalda reflexiona también, es muy fuerte y dice, está limpiando la biblioteca y dice, ay, mis piezas de música, mis 13 años, la profesora Gambartili, no leo bien, pobre, ella creía que yo llegaría a ser una gran pianista. Sigue limpiando y dice, pobre ella. Entonces, en esto de la mujer que dejaba o sus estudios o sus trabajos cuando tenía hijos. Por ejemplo, mi mamá dejó de trabajar cuando yo nací. Y me parece que hay mamás de gente de mi generación que nunca trabajó. Entonces, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Y estamos década del 60, donde ya hay un avance importante, donde eh, está la mujer, está la mamá de Mafalda, pero también están las mujeres con minifaldas y con shorts y con hippies y empezando a, ¿no? A ver cómo romper ese esquema. ¿Mm? Bien, entonces, esto como para cerrar un poco el tema este de la mujer ligada a la cuestión laboral, sin dejar de ver otras cuestiones en donde estamos retrasadas que tiene que ver con el voto, que va en la discusión del trabajo. Les decía que no me quería meter mucho en el tema político, pero pensemos que también el tema político y el avance de la mujer en lo político se da prácticamente en algunos lugares en el siglo XX. O sea, Argentina, primer voto de la mujer en el 47, 1947, pero en Francia en 1946, es decir, no hay tampoco gran diferencia, estamos hablando de Francia. Entonces, digamos, la mujer viene relegada en un montón de estas cuestiones. Eh, y, a ver, pensemos, la otra cosa importante es el tema que les decía recién, es el tema del control de la natalidad. El tema del control de la natalidad, lo vinculado a lo religioso por un lado,
pero también el tema este de cómo se cuidaba la mujer para no tener hijos, y los anticonceptivos prohibidos en muchos lados. A ver, en el golpe militar acá en la Argentina, el del 76 al 83, se prohibió la venta de anticonceptivos. Para que, y estamos hablando fines del siglo XX, en esto de ver cómo se hacía para controlar el control de la natalidad. Y pensemos que no sé cómo continuará, pero recién en el 2021 nosotros pudimos sancionar la ley 27610, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando 2021. Y lo que está pasando en Estados Unidos, donde en algunos lugares están volviendo atrás con muchos de estos principios que permiten el control de la natalidad o la interrupción voluntaria de los embarazos, ¿no? Como cosas, digamos, a ver, patria potestad compartida, divorcio vincular, eh, mm, el aborto por violación en Argentina se dan gracias a Florentina Gómez Miranda, una radical que impulsa esto y que se sanciona con la apertura de la democracia después del 83. Si mal no recuerdo, a ver si fue en, a ver, 1968. 1968 la mujer puede decidir por sí sola sus bienes. Si no, tenía que tener el padre, el tutor o un encargado que decidiera por ella en Argentina. 1968. O sea, fíjense, ¿no? cómo estas cuestiones están, digamos, eh, coartan la libertad de la mujer en un montón de cosas. Y digamos, para amenizar un poco, después de estas cuestiones, voy con algo que es cotidiano y que por ahí muchas veces no lo pensamos, pero que tiene que ver con esto de los cambios en la mujer y lo que la mujer podía hacer o no podía hacer. A ver, pantalones y cigarrillos. Algo absolutamente trivial, pero que costó muchísimo. Sobre todo los pantalones, porque ahora vamos a ver por qué los cigarrillos costaron, pero no tanto. Pero los pantalones costaron un montón. Pantalones. En ciudades de Europa los hombres las acosaban y tenían que protegerlas la policía. 1911, dos mujeres osan caminar por la Puerta del Sol en Madrid, solas, en pantalones. ¿Y qué sucede? Empiezan a acosarla a hombres, las empiezan a insultar, las rodean y la policía tiene que frenar a los hombres y se tienen que esconder en un negocio para que no les peguen. 1911, porque osan ponerse pantalones. 1915, una puertorriqueña haciendo un movimiento socialista en La Habana fue arrestada porque fue en público en pantalones. Arrestada. La pusieron presa porque tenía pantalones en 1915. Mediados de la década del 30 en Nicaragua. En casa el único que usa pantalones soy yo. Esto se lo cuenta una escritora nicaragüense a una periodista de la BBC. La madre le había comprado pantalones, se los lleva muy contenta a la casa a la hija para que se los ponga y el padre le dice, ella no se va a poner eso porque en mi casa el que lleva los pantalones soy yo. Esta es de la importancia del pantalón como símbolo masculino. En 1920, Madeleine Pelletier, una militante socialista, militando con socialistas, tiene que encarar a sus compañeros de militancia diciéndole, mi vestimenta le dice al hombre, yo soy tu igual, porque a los compañeros no les gustaba que ella se pusiera pantalones. Y estamos hablando de hombres socialistas. Y esta que me encantó, en 1972, una colaboradora de un diputado francés quiere entrar al Parlamento francés para llegarle algo al diputado y el tipo de la seguridad no la quiere dejar pasar porque no estaba vestida en condiciones. Y entonces la mujer le dice muy amablemente, si mi pantalón es lo que molesta, me lo saco. Y entonces el señor la dejó pasar. No vaya a ser cuestión que esta mujer en 1972 se le ocurrió ir con pantalones y se los quería sacar y iba a entrar en bombacha a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero fíjense de la época, vamos haciendo cronología, estamos hablando de 1972, y estamos hablando de pantalones, no estamos hablando de algo
terrible. Entonces, las reglas de la moral y la costumbre siempre estuvieron muy vinculadas para coartar la libertad de las mujeres para vestirse. Como les decía, el pantalón era una prenda masculina y hablaba de la virilidad masculina. ¿Cuándo comienzan a darse los cambios? A partir de la década del 30 y las ciudades que empezaron a mostrar los cambios fueron Nueva York y París, donde las mujeres de clase media empezaron a cortarse el pelo, a subirse las faldas y a ponerse pantalones. Entonces ahí empezamos y a fumar también, ¿no? Entonces ahí empiezan los cambios de la década del 30. Y por supuesto, el boom se da después de la década del 60, con todos estos cambios que yo les contaba a partir de mediados del siglo XX, pero fundamentalmente porque una gran promotora como vinculada a la moda como Coco Chanel empieza a poner el pantalón en prendas de vestir femeninas, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, a ver, Normita, si te acordás, y Silvina, si se acuerda, para dar un ejemplo. Nosotros hicimos, ¿cómo? No Silvina te se, escucho, ¿no? Silvina se tuvo que ir. Ah, Mira, Rosa, son 6:30, no sé ya, cómo ya, ya querés falta hacer. poquito, ¿eh? Ya falta poquito, ya terminamos. No, pero sí. Em, lo que quiero es, te quería ver si te acordabas. Nosotros hicimos el secundario del 77 al 82, ¿verdad? A Lili Podestá, a ver si te acordás. ¿Se acuerdan cuál fue nuestra lucha encarnizada en invierno? Yo creo que no sé si estábamos en segundo o en tercer año, ¿te acordás? ¿Te acuerdan? Poder llevar pantalones abajo del guardapolvo. Y después de una lucha encarnizada nos dejaron solo en invierno y tenía que ser pantalones azules. Y estamos hablando de la década del 80. Tenés razón, no podíamos usar pantalones. Bueno, pero estábamos Bueno, en el gobierno a militar. ver, alguien levantó la mano y hay algunos Sí, comentarios. Belén. No, eso me hizo acordar, yo hice la secundaria en el año 2000, 2003 a 2007. Y digo, si bien es distinto, ustedes no las dejaban usar pantalones, pero nosotras nos moríamos de frío si no teníamos gimnasia, teníamos que usar la pollera. Y también fue todo un lío porque si no te ponían media falta. Y hablo del 2007, ¿no? Ah, por Totalmente. eso, por eso, por eso. Sí, 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 Increíble, sí. increíble. Bueno, para terminar, cigarrillos. Cigarrillos, y esto es, a principios del siglo, de 20, las mujeres empezaron a fumar. Fue una revolución, eran las transgresoras las que fumaban en público y en definitiva empezaron a hacerlo para diferenciarse de la sociedad, pero por ahí, a diferencia del cigarrillo, eran mujeres que por ahí eran un poco valoradas y actrices y mujeres y empezaban, digamos, a marcar una diferencia y no fue tan terrible como con los pantalones, porque además eh, se convirtió en símbolo de lucha también, ¿no? Pero además, ¿saben qué pasó? Y esto me parece que es lo más interesante. Las empresas productoras de cigarrillos se dieron cuenta que era muy importante que más de la mitad de la población del mundo consumiera cigarrillos. Entonces la empresa Lucky Strike sacó una publicidad, Antorchas de la Libertad, con mujeres muy bien puestas, fumando, y esta publicidad abrió la puerta para que las mujeres empezaran a fumar, porque además dio esta imagen de una mujer moderna, independiente, autónoma, sexy y exitosa. O sea que el cigarrillo costó un poquito menos que el pantalón, porque había empresas que se beneficiaban mucho de que las mujeres fumaran, porque además las mujeres, perdón, el cigarrillo es muy adictivo, la nicotina, entonces el dinero hizo que prendiera más fácil que el pantalón, que tuviera menos, de todas formas, bueno, convengamos que la mujer que fumaba en público era prostituta, ¿eh? A ver, Victoria Ocampo, por ejemplo, se paseaba, manejaba, no se casó nunca, no tuvo hijos y, no, perdón, no sé si no se casó, no tuvo hijos y manejaba fumando, o sea, horrorosa. De todas formas, es importante porque en la década del 70 logró ser la primera mujer presidenta de la Sociedad de Escritores en Argentina, ¿eh? Llegó. Pero bueno, estas cuestiones son interesantes. Bueno, y ahora entonces, para terminar, les pongo estas imágenes. Y me pregunto y les pregunto para que
todas podamos pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, tenemos la mujer que lucha por ni una menos, tenemos representación parlamentaria, tenemos varones que se ocupan de la crianza de los bebés y de cuestiones domésticas. Y voy a decir algo que dice una compañera nuestra, Rosana, que hoy no está, pero que me gustó mucho lo que dijo una vez. No, porque fulanito colabora mucho en su casa. No colabora, hace lo que le corresponde, que es también hacerse cargo de la casa y de sus hijos. Pero esto de colabora está muy marcado todavía en el diálogo cuando un hombre hace estas cuestiones. No está colaborando el señor de la foto, está haciendo lo que le corresponde, está haciendo cargo de su bebé, le está cambiando los pañales. Pero también puse estas fotos de las pestañas grandes, las bocas infladas, las mujeres hechas con botox, y puse otras mujeres que, a pesar de tener edad, se siguen manteniendo jóvenes, para pensarnos, ¿y ahora qué con las mujeres? ¿Dónde estamos? ¿Dejamos de ser objeto? Eh, a ver, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan?